tardes, bienvenidos a Visión Global. Repasamos en primer lugar cómo ha sido el cierre de las bolsas europeas. Hoy el tono mixto ha predominado a pesar de las incertidumbres, de esa volatilidad que se volvía a instalar una sesión más esta semana. El DAX ha cerrado definitivamente con un recorte del 3% en 15.123 puntos. Ha puesto la nota negativa a una sesión que finalmente ha salvado bastante los muebles. En terreno positivo hemos visto cómo ha cerrado el CAC 40, 0,74% al alza, 1% de subida para el FTSE de Londres. El MIB del italiano ha sido el que menos ha avanzado, un 0,22%. Y el IBEX 35 finalmente se ha notado un alza del 0,73%. No consigue salvar los 8.500, pero ha cerrado en 8.479 y un Eurostoxx 50 que finalmente se ha quedado por encima del nivel de los 4.000 puntos, 4.078, con una subida muy cercana al 0,60%. Dentro del selectivo español, los principales movimientos al alza hoy se los ha anotado Banco Sabadell, 3,5% de repunte en el entorno de los 63,58 céntimos de euro la acción. Farmamar, 54 euros 6 céntimos, con un rebote del 3%, y Mafre ha subido un 2,8%, 1,89 €. En el lado contrario, Indra, 8,70 € la acción, 1,3% de recorte. Amadeus también recortando más de un 1%, al igual que Acerinox, en 11 euros y un céntimo. Es la referencia que tenemos hoy del viejo continente, mientras en Wall Street seguimos viendo un tono negativo generalizado, con un Dow Jones que recorta más de un punto porcentual, 33.999 puntos, perdiendo por tanto los 34.000 en estos momentos. El Nasdaq 100, 14.110 puntos, es el que más cae. El índice tecnológico, 2,7%, y el Standard & Poor's 500, que disminuye ahora mismo un 1,8% en 4.326 puntos. Recordemos, hoy día importante en Estados Unidos, porque ha arrancado la reunión de 2 días de política monetaria de la Reserva Federal, primera reunión del año, que culmina mañana, y a nuestras 8:30 de la tarde, hora española, vamos a conocer las palabras de Jerome Powell. En medio de estas perspectivas, de este contexto bursátil que tenemos, nos trasladamos a la sesión mexicana y lo hacemos con José Ricardo Rangel, como siempre. Muy buenas, José Ricardo. Muy buenas, Marta, a todos por allá. Pues vaya, nosotros también estamos en terrenos negativos en el Standard & Poor's del IPC, el índice de precios y cotizaciones, el que engloba las principales empresas con mayor bursatilización en México. Estamos en 0,91 a la baja, lo que corresponde cerca de 50.425 unidades. También, por otro lado, bueno, las noticias que se han dado por fideicomisos, las fibras que ya hemos mencionado aquí en México. Bueno, pues Fibra Nova adquirió un terreno aquí en México por 7.3 hectáreas. Y bueno, pues esto es importante para pues reactivar la industria pues del real estate aquí en México. Por otro lado, en el tipo de cambio, el dólar interbancario está en 20.67 pesos por cada dólar. El barril Brent, que ya hemos mencionado aquí, que es pues relativamente estratégico para la economía que estamos manejando actualmente, está en 86 dólares por barril. Y bueno, los principales tickets que podemos ver en el índice de precios y cotizaciones, los que están jalando a la baja este índice, es Cementos Chihuahua, la parte de la construcción, con 2.92 a la baja, seguido de Quálitas con 2.63, esta industria sobre todo de la parte de aseguradoras. Sites, telecomunicaciones, con 2.40 a la baja. Las principales alzas las tenemos en la parte del consumo, con Gruma, toda esta industria alrededor del maíz, con 1.50 a la alza, seguido de Cemex, que recordemos que el día de ayer tuvo una contracción de casi doble dígito en algún momento del día, lo cual cerró con 5.02 a la baja aproximadamente. Hoy se encuentra en terrenos positivos, cotizando en 12 pesos por cada acción, lo que es significativo, desde 1.09 a la alza. La parte de las aerolíneas, como lo es Volaris, con 0.66 a la alza. Y vaya, la verdad es que vamos a tener un tema muy interesante
Marta, porque tenemos de por sí una invitada que a mí me vanagloria conocerla, y que vamos a hablar al detalle sobre unos temas muy interesantes, sobre todo en la parte de commodities. Adelante, Marta, por favor. Así es que hoy tenemos con nosotros a Irasema Andrés, ella es economista y con ella vamos a hablar en los próximos minutos del mercado de futuros. Irasema, muy buenas tardes desde aquí, desde Madrid, buenos días para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marta. ¿Cómo están en España, en Europa? Por el momento no nos quejamos. Si nos preguntas por la parte bursátil, sí que es cierto que estamos teniendo unos bandazos y una incertidumbre que se está dejando notar, pero bueno, aún así sí que es cierto que nos mantenemos dentro de lo que cabe con un sentimiento más bien calmado. Prudencia, quizás sería la palabra clave en estos momentos, y bueno, a la expectativa de que se resuelvan, ¿no?, esas tensiones que tenemos en estos momentos con el foco puesto en Ucrania y Rusia, y bueno, entre otras cuestiones, pues también en materia de política monetaria, como decíamos, con el foco puesto ahora en la Reserva Federal de Estados Unidos y lo que pueda suceder en la próxima reunión que va a tener lugar por parte del Banco Central Europeo, a ver si sigue la misma dinámica o si seguimos viendo ese gap, ¿no?, que está habiendo entre los distintos bancos centrales respecto a Estados Unidos. Irasema, poniendo el foco en este comportamiento del mercado de futuros, ¿cómo está siendo ante las condiciones económicas que hemos estado revisando en las últimas semanas? Bueno, mira, en términos generales, el mercado de futuros va a reaccionar de una manera muy similar a las condiciones que vemos en los mercados al contado. Sin embargo, muchos activos del mercado de futuros pueden resultar como instrumentos refugio ante la incertidumbre, la volatilidad, a veces la inflación. Yo te diría que ahorita que mencionaste el tema de Ucrania y Rusia, es algo que aqueja principalmente a los futuros de las materias primas, destacando principalmente el trigo, dado que estos dos países son los principales exportadores de trigo en el mundo. De tal manera que cualquier conflicto geopolítico que se presente en la región, pues va a debilitar o a generar volatilidad entre los compradores de estas materias primas, y en este momento estamos viendo que estas dos commodities pues presentan ganancias en la sesión. El maíz está presentando una ganancia de 1.63% y el trigo está presentando ganancias de 3.58%. Aun cuando Ucrania y Rusia son los mayores exportadores de trigo, siempre hay una relación directa entre los precios de maíz y trigo, dado que uno es sustituto del otro. Entonces, podríamos ver diferentes efectos en los diferentes commodities de mayor negociación alrededor del mundo. Ahorita mencionaste el tema del conflicto geopolítico que afecta a las materias primas, pero la otra variable que también mencionaste es la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que se presenta mañana, en general uno espera que anuncien que continúa la recompra de bonos para finalizar con esa expansión monetaria, y también que dé señales de cuándo aumentará la tasa de referencia. Este indicador de política monetaria también influye en las decisiones de inversión de los grandes bancos de inversión, que incluyen tanto activos del mercado al contado como de materias primas. Podríamos ver algún reacomodo de carteras. Si estamos viendo que hay presión sobre los commodities, podría haber alguna mayor ponderación sobre las materias primas, pero bueno, habrá que ver cuál es el sentimiento del mercado en cuanto al comportamiento o a las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal el día de mañana. Irasema, quiero preguntarte, sobre todo estas materias primas, si las pudiéramos clasificar como consumibles, como bien comentas, el maíz, trigo, y por otra parte los commodities como el oro, plata, el acero, ¿cuál sería la diferencia entre estas dos en su comportamiento? Y vaya, ¿sigue siendo el oro y los metales preciosos activo de refugio bajo estas condiciones económicas? Fíjate que el oro y el dólar, ¿no? Porque el dólar lo podemos negociar en el mercado al contado, pero también lo podemos negociar en los futuros por coberturas.
siempre han sido dos futuros que se han utilizado como refugio, pero precisamente estaba revisando ahorita el futuro sobre el oro y en un año ha tenido una pérdida de 1.52%. Quizás los inversionistas en el año pasado, o sea, en los últimos 12 meses, han orientado más su composición de carteras hacia las materias primas, considerando que los cambios climatológicos han mermado la oferta de la materia prima. Y si vemos que las materias primas han tenido un gran incremento en el precio en los últimos, no 12 meses, sino más de 12 meses, podría ser que las carteras de inversión están incluyendo más materias primas que el oro en este año, ¿no? Que por lo general, te digo, sí incluyen oro y dólar, pero ahorita estamos viendo que estos dos granos y cereal, están siendo pues demandados por los inversionistas. Fíjate que el trigo en un año ha subido 26% y el precio del maíz en un año ha subido 23%. Muy interesante, sobre todo ahorita que habíamos comentado que la que está pues teniendo mayor alza en como acciones, pues ustedes Gruma, que se dedica a todo este tema y vaya ya cotizando 251 pesos por dólar, que pues creo que va muy correlacionado con lo que nos estás comentando, Iracema. Quiero preguntarte precisamente, ¿cómo estás observando el tema agro y sobre todo con todos estos crecimientos, el impacto inflacionario que ha tenido México en la parte agro? Empieza a haber coberturas por parte de los de los empresarios de tipo agro, más apetito por cubrirse en el mercado de derivados? Bueno, sí, mira, las empresas relacionadas con el sector de commodities, bueno, en general muchas empresas deberían de estar haciendo coberturas sobre las materias primas cuando es el producto que van a transformar, porque es importante minimizar los riesgos inherentes a la producción. En el caso específico de las materias primas que tuvieron una gran incremento de precios en el año pasado, o les decía yo, más de 12 meses que se ha visto cómo ha estado subiendo el precio de granos y cereales en particular, pues tiene mucho que ver con, les decía yo, con el cambio climático, porque cuando las condiciones no son las adecuadas, tanto para la germinación de los productos como la cosecha de los mismos y transportación de los mismos, todos estos factores van a afectar o van a impactar en el precio del commodity. En el caso de las empresas relacionadas con las materias primas de alimentos, pues sí es muy importante que mantengan las coberturas, porque siempre una cobertura, si bien podría no garantizar que se le entregue el producto, sí les garantiza la compensación en pesos y centavos de la variación de precios, que es muy importante pues para que puedan mantener unas finanzas adecuadas y puedan continuar con la compra del producto, de la materia prima y por lo tanto de su producción. Yo te diría que el precio del maíz, pese a que ahorita en las últimas semanas ha estado subiendo por las tensiones geopolíticas, en general se mantiene en niveles no tan altos. El año pasado, en abril, se ubicaba en 772 centavos de dólar por bushel. Esto es, ahorita les digo, 772 centavos, corresponden a $283 por tonelada. Eso es lo que cuesta en México, bueno, o en el mundo, una tonelada de maíz. Pero actualmente se encuentra en niveles de $250 por tonelada, lo cual implica que ha habido un descenso. Esta variación podría ser positiva para los tenedores o para los compradores de los futuros, siempre y cuando pues debemos de saber a qué precio hicieron la contratación inicial, fue la contratación inicial. Yo no te puedo decir en este momento, por ejemplo, mencionaste Gruma, no te puedo decir si este precio es positivo o no para él, porque yo no sé en qué precio compró la cobertura. Lo que sí te puedo decir es que es muy importante que mantenga la cobertura para poder mitigar los riesgos de mayores incrementos de precios para poder continuar con su producción. Ahora, ¿cuál es la tendencia? Ese es el otro punto importante. ¿Cuál es la tendencia de comportamiento
las materias primas. Mucho tiene que ver también la demanda de China. China es un país que siempre ha sido muy intensivo en la compra de materias primas alrededor del mundo. Quizás ahorita está diversificando toda su compra en los dos hemisferios del mundo y eso ayuda pues a equilibrar un poco mejor los precios. Yo lo que agregaría en este momento es que también hay que estar pendientes, además de lo que suceda en las tensiones de Rusia y Ucrania, hay que estar pendientes de cuál es la evolución de la germinación del trigo. Es muy importante en este momento el trigo porque requiere que el grano se haya colocado antes de invierno, que exista una capa importante de hielo sobre los campos para que en el momento que empieza a derretir el hielo dé la humedad necesaria para que la germinación sea adecuada. Si esta no resultara adecuada, hemos visto inviernos muy fríos en los últimos años. Simplemente en este diciembre pasado, en el norte de Estados Unidos, que es una región muy importante de producción de granos y cereales, esta zona estuvo en menos 20 grados centígrados, o sea, son niveles realmente muy bajos. Y bueno, es importante esta humedad al momento que se deshiele los campos para que la humedad permita una buena germinación de los cereales. En función de la calidad de los cereales, también el precio podrá tener un comportamiento diferente. Entonces, hay muchos factores en las materias primas en las que influyen en el precio. Sin embargo, vuelvo a decir, es importante que las empresas que van a involucrar las materias primas en su producción mantengan coberturas. Siempre estén cubiertos porque es la única manera de minimizar los riesgos. Iracema, muchísimas gracias. Creo que, pues vaya, tu comentario y sobre todo la opinión que nos estás dando debe ser enriquecedora para todo nuestro público. Los que están más relacionados con el tema de agroindustrial, pues vaya que tomen estas previsiones y también nosotros, pues también, pues tomemos de nuestro granito de arena para mitigar este cambio climático que ya nos has comentado que pues es de gran impacto, Iracema. Mucho gusto en saludarlos. Saludos. Muchísimas gracias, Irasema. Muy interesante cómo todos esos factores pueden influir en el precio de las materias primas. Y José Ricardo Rangel, como siempre, también muchísimas gracias. Volveremos a conectar contigo mañana. Gracias, Marta. Gracias, Irasema, por tu tiempo. Nos vemos mañana. Y nosotros nos despedimos por hoy. Volveremos mañana con más Visión Global a partir de las 6 de la tarde. Y les recordamos que a partir de las 8 tienen una cita también muy importante mañana porque vamos a estar retransmitiendo en todo un especial Reserva Federal esa primera reunión de política monetaria del Banco Central estadounidense con analistas de la talla de Pablo Gil, José Luis Cava o Francisco Quintana. Así que mañana tenemos más Visión Global y es especial.